¿Qué intentaba expresar Jesús con las palabras nunca te conocí, apártate de mí? Jesús proclamó claramente, nunca te conocí, apártate de mí, practicantes del mal, Mateo, capítulo 7, versículo 23. Su más célebre enseñanza, el Sermón del Monte, estaba dirigida directamente al corazón de quienes lo escuchaban. Aunque pueda parecer sorprendente que Jesús, el Señor omnisciente, declare no conocer a alguien, se refiere específicamente a un conocimiento más profundo y personal, diferente del simple saber intelectual. Jesús se enfocaba en la calidad de la relación personal más que en el mero conocimiento de hechos o datos. Al finalizar su Sermón del Monte, Jesús presenta una última admonición acerca de la fe auténtica. Advierte sobre la existencia de falsos profetas dentro del cristianismo que se ocultarán tras disfraces engañosos. Mateo, capítulo 7, versículo 15, Biblia ampliada. Tengan cuidado con los falsos profetas, quienes llegan vestidos de corderos, mostrándose amables y puros, aunque por dentro son depredadores voraces. Aunque se expresen con términos religiosos y demuestren cierta autoridad, verdaderamente no pertenecen al Señor. Puede que algunos aparenten ser cristianos ante los ojos del mundo, pero Dios los identifica como malhechores y los excluye de su presencia, como se menciona en el versículo 23. Únicamente aquellos que cumplen con la voluntad de Dios y son aceptados por Él podrán ingresar al cielo. Lo trascendental no radica en nuestro conocimiento de Dios, sino en ser conocidos por Él, como Pablo lo clarificó, el que ama a Dios, es conocido por Dios. Dios protege a quienes le siguen como un pastor cuida de sus ovejas, Isaías, capítulo 40, versículo 11, y reconoce a cada uno de ellos, Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, reconozco a los míos sin error alguno, y ellos me conocen a mí, manteniendo así una conexión personal y profunda conmigo. Las inquietantes palabras de Jesús, nunca te conocí, apártate de mí, practicantes de la iniquidad, evidencian su omnisciencia. Él no los reconocía como seguidores suyos, aunque sí discernía la maldad en sus corazones. Esto resonaba con la crítica de Isaías a la hipocresía, expresada en este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Los malhechores desconocidos por Jesús son identificados como falsos cristianos y engañadores, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, descritos como fuera están los perros, los impíos, los impuros. Aquellos de bajo carácter moral, los hechiceros con sus drogas intoxicantes y artes mágicas, la persona inmoral, el pervertido, los molestadores, los adúlteros, los asesinos, los idólatras, y todos aquellos que aman y practican la mentira, el engaño, la trampa. Jesús ha profetizado que eventualmente dirá a ciertos practicantes religiosos, nunca te conocí. Según se expresa en la Biblia ampliada, Pedro, capítulo 3, versículo 8, Dios no disfruta enviando almas al infierno, pues el Señor no tarda como si fuera incapaz de actuar, y no es lento en cumplir su promesa, como algunos lo interpretan, sino que es extremadamente paciente contigo, deseando que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. En el momento del juicio final, muchas personas intentarán defender su derecho al cielo basándose en sus acciones. Sin embargo, este argumento será insuficiente si solo afirman haber realizado buenas obras en el nombre de Cristo. Han fallado en cumplir con la obra esencial que Dios valora, tener fe en quien Él ha enviado. Por esto, Jesús, como juez justo, los destina a una eterna separación de su presencia. Un renombrado comentarista bíblico señaló que la advertencia de Jesús aborda a aquellos que proclaman Señor, Señor, pero cuyas vidas espirituales están desconectadas de sus actividades cotidianas. Aunque asisten regularmente a la iglesia y cumplen con ciertas obligaciones religiosas, sus acciones cotidianas contradicen los mandamientos de Dios y del hombre, similar a otros que pecan. Algunos hablan con la dulzura de los ángeles pero actúan con la maldad de los demonios, ostentando la elocuencia de Jacob pero la dureza de Esaú.
Jesús se reveló como aquel ante quien todos deberán comparecer en el último día de juicio y es correctamente reconocido como Señor. Esta revelación debió ser sorprendente para muchos, considerando que era un maestro poco conocido de una región distante, proclamándose juez supremo de la humanidad. Al mencionar en aquel día, Jesús centró la atención en un futuro juicio divino para toda la humanidad. ¿Cuál es tu principal objetivo en la vida? Reflexiona si lo que valoras ahora tendrá importancia en ese día. ¿Considerarás sabio haber dedicado esfuerzos a tus metas actuales? ¿Crees que podrás justificar tus acciones ahora y serás capaz de hacerlo cuando todo lo terrenal y temporal haya desaparecido? Spurgeon reflexionó: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Las figuras a quienes Jesús se refirió poseían notables méritos espirituales, profetizaban, exorcizaban demonios y realizaban numerosos milagros. A pesar de la magnitud de estas obras, palidecen frente a la verdadera relación con Jesús. Notoriamente, llevaban a cabo estas acciones en su nombre, pero no establecían un vínculo genuino de amor y comunión con Él. Las Escrituras nos relatan: nunca te conocí, apártate de mí, practicantes de la ilegalidad. En esencia, la salvación depende de una auténtica relación con Jesús y ser reconocidos por Él, más allá de meras confesiones verbales o dependencias de actos espirituales. La verdadera conexión con Él, fortalecida por el don de la fe que nos otorga, es lo que asegura nuestra redención. Estar unidos a Jesús nos garantiza seguridad. Sin esta unión, todas las obras, incluso los milagros, resultan insignificantes. Cuán terrible es la palabra y cuán profunda la separación, apártate de mí, pronunciada por Jesús, a quien declara seguir. Solamente en comunión con Él se halla la vida eterna. Así, unidos a Cristo, experimentamos el paraíso, apartados de Él, conocemos el infierno. Jesús actúa como juez, detentando las llaves del reino. Alejarse de Cristo equivale a vivir en un infierno personal. Es la raíz de todo sufrimiento de los condenados, estar privados de cualquier beneficio de Cristo y su intercesión. La auténtica fe en Cristo se manifiesta a través de la obediencia a la voluntad del Padre. No basta con proclamar Señor, Señor y afirmar creer, es esencial también cumplir y acatar los mandamientos del Señor. Es posible tener conocimiento religioso, memorizar versículos de la Biblia y cantos de alabanza, pero aún así fallar en adherirse a la voluntad divina. Aquellos genuinamente renacidos poseen el Espíritu de Dios en su interior. Mediante el Espíritu Santo, logran comprender y ejecutar la voluntad del Padre. Romanos, capítulo 8, versículo 9, versión King James: Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es suyo. El amor divino en sus corazones les impulsa a obedecer a Dios y asistir a los demás. Romanos, capítulo 5, versículo 5, versión Nueva King James: y la esperanza no nos defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue otorgado. Una vez cerrada, la puerta jamás se volverá a abrir. A pesar de esto, hay quienes mantienen la esperanza de que se pueda reabrir, aunque las Escrituras no respalden tal expectativa. Por ende, todo aquel que oiga estas palabras y las cumpla será comparado a un hombre prudente, astuto y sensato que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, vinieron las inundaciones, y los vientos soplaron y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Quien oiga estas palabras y decida ignorarlas será comparable a un hombre imprudente que edificó su vivienda sobre la arena. Entonces la lluvia descendió, las inundaciones llegaron y los vientos azotaron esa casa, que colapsó completamente. Mateo, capítulo 7, versículos 24 a 27. Los seguidores de Cristo se dividen en dos categorías: aquellos que escuchan y actúan según sus instrucciones, y aquellos que, aunque escuchan, no las aplican en su vida.
Jesús se dirigía a un público diverso, distinguiendo claramente entre los dos, un preludio a lo que sucederá en el día final, cuando todas las naciones se congreguen ante Él. Escuchar a Cristo implica más que oír sus palabras, implica seguir sus mandatos. Él enfatizó que la autenticidad de nuestra fe en Él será puesta a prueba por Dios. Los que han depositado su confianza en Cristo y lo han demostrado a través de la obediencia no tienen por qué temer, asentado sobre una base sólida, su estructura espiritual es indestructible. En cambio, aquellos que afirmaron creer en Él pero no cumplieron con sus mandamientos enfrentarán el juicio. Este sermón no puede ser ignorado superficialmente, ya que fue entregado por Dios mismo. Es esencial que nos sometamos y reconozcamos su autoridad, pues eventualmente todos seremos juzgados. Mateo, capítulo 7, versículos 28 a 29. Biblia ampliada. Cuando Jesús concluyó estas enseñanzas en la montaña, la multitud quedó sobrecogida por su autoridad en la palabra. Enseñaba con un poder inherente, no como los escribas, quienes dependían de la aprobación de otros para afirmar su autoridad. El impacto del sermón fue profundo, y es posible que mucho más de lo registrado fue impartido. La audiencia quedó cautivada por sus enseñanzas. Aunque muchos se maravillaron con sus palabras, es preocupante pensar que solo unos pocos se sintieron motivados a seguirle. Él habló con una autoridad indiscutible, estableciendo sus enseñanzas como normas incontestables. Cristo, en su sermón desde la montaña, demostró una autoridad superior a la de cualquier escriba. Desde los asientos de Moisés surge una reflexión esencial: cómo servir a Dios de un modo que Él apruebe. Existe una diferencia significativa entre caminar con Dios a nuestro modo y hacerlo según sus preceptos. Recordemos lo dicho a Saúl: la obediencia vale más que el sacrificio. Esto subraya que el servicio a Dios no debe basarse en nuestros términos, sino en los suyos. Es crucial diferenciar estos aspectos, dado que numerosas personas proclaman haber seguido a Dios y cumplido su voluntad, solo para enfrentarse al rechazo divino de apártate de mí. Por ello, es vital acercarse con una misión cargada de reverencia. La Escritura nos proporciona una comprensión profunda de la manera en que Jesús se comunicaba en oración. Aunque no estuvimos presentes para observarlo, contamos con el testimonio de la Biblia, Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Durante su vida en la tierra, Jesús realizó súplicas intensas y peticiones muy personales, llorando fervientemente y orando a Dios, quien tenía el poder de salvarlo de la muerte. Fue escuchado por su profunda sumisión a Dios, su pureza sin mancha y su resuelta intención de cumplir con la voluntad del Padre, lo que explica por qué sus oraciones siempre encontraban respuesta. ¿Cómo se manifiesta esa sumisión reverente en nosotros? El versículo mencionado en Hebreos describe cuando Jesús oraba en el jardín de Getsemaní. Aquí se revela que la sumisión reverente implica poner los deseos de Dios por encima de los propios, al decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceptar la voluntad de Dios implica renunciar a la nuestra. Jesús proporcionó un modelo de oración para nosotros, conocido como la oración del Señor. Dentro de esta oración, Él incorporó un principio fundamental: nos instruyó a rezar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al dirigirte a Dios, es crucial decir: hágase tu voluntad. Estas palabras simples transmiten un mensaje profundo: si mis deseos no se alinean con los tuyos, desisto de los míos. Estás declarando, cuando nuestras voluntades choquen, que la tuya sea la que prevalezca. Además, es vital mantener una dedicación genuina hacia Dios. Esta dedicación implica un compromiso del corazón que no se rompe ni se debilita con facilidad. 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 15. El pueblo de Judá, con voces altas y entre sonidos de trompetas y cuernos, hizo un juramento al Señor. Todos en Judá se regocijaron por el pacto, pues hicieron el juramento con todo su corazón y buscaron a Dios con fervor, lo que les permitió hallarlo. A cambio, el Señor les proporcionó paz por todos lados.
Es fundamental comprender que el descanso que alcanzaron fue una consecuencia de su auténtica devoción a Dios. De igual manera, nosotros podemos experimentar verdadero descanso cuando decidimos entregarnos completamente a Dios. Esta entrega sincera a Dios conlleva su protección y agrada profundamente a su corazón debido a nuestro compromiso inquebrantable. Cuando estamos genuinamente comprometidos con Dios, se vuelve natural experimentar su presencia y, como resultado, ser testigos de sus manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, es una realidad que algunas personas, aunque reconocidas como seguidoras de Dios y asiduas en su casa de oración, mantienen corazones distantes del verdadero Espíritu de Dios. En tercer lugar, nuestra relación con Dios debe caracterizarse por un compromiso sacrificial. Servir a Dios implica a menudo sacrificios significativos. En ocasiones, la obediencia puede resultar incómoda para nuestros deseos terrenales, aunque es esencial para experimentar las bendiciones divinas. Dicho sacrificio a menudo requiere dedicar nuestro tiempo, habilidades, energía y recursos para promover el avance del reino de Dios en la tierra. Daniel es un ejemplo prominente de este tipo de sacrificio. Renunció a su posición cómoda como uno de los principales consejeros del rey y arriesgó su vida para mantenerse fiel en la oración a Dios. Él desafió la orden real porque estaba dispuesto a sacrificarlo todo por obedecer al Rey Supremo al que servía. De manera similar, Abraham es otro ejemplo de devoción sacrificial a Dios, mostrando lo que realmente significa servir con entrega total. Oremos, elevemos una oración. Padre Celestial, te expreso mi profunda gratitud por cada privilegio que has concedido en mi vida. Te agradezco por cada oportunidad que me brindas para contribuir al crecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús, solicito tu gracia para servirte de manera que sea aceptable ante ti, realizando mi labor con alegría, devoción y firme compromiso. Amén.